Para... Así que bienvenidos todos y gracias por su presencia puntual. Entonces, los dejamos en este momento con nuestro asesor que nos hizo favor de acompañarnos, el profesor Carlos González, que inicia con una breve presentación. Gracias. Pues, muchas gracias, Mon, por la invitación, a todas y todos los colegas de Océano Ciudadano y de la Mesa de Educación. Un gusto saludar a mi querida Adriana y a mi querido Lorenzo, ciudadana y ciudadano más que responsables de los procesos político-electorales y de las tareas que esta misión de observación llevó a cabo. Siempre es un placer estar entre amigas y amigos y esta es una ocasión particularmente destacada. Les saludo a todas y todos. Bueno, se me ha pedido que yo, en nombre de un grupo de personas que estuvimos acompañando este esfuerzo, exprese algunas palabras de contexto. La verdad es que yo creo que ha sido una iniciativa muy interesante porque ellas y ellos mismos han insistido en calificar esta labor de observación como una observación activa. Es decir, no es solamente observar, que sí, obviamente, porque ese es el derecho ciudadano que se está ejerciendo, sino también en eso precisamente ejercer un derecho cívico, político, electoral de más amplio espectro, que dota a la ciudadanía de un instrumento para poder incidir en los procesos democráticos. Por eso este esfuerzo que surge de la Mesa de Educación y se va al océano ciudadano, literalmente, es un esfuerzo que busca, desde luego, apegarse escrupulosa, radical, convencidamente a los principios rectores de la función electoral, que también norman, evidentemente, la observación, bajo el concepto de que, o la idea de que este es un ejercicio cívico, ciudadano, imparcial, en ese punto neutral, que no toma partido por nadie de los actores, pero no es neutro. Esa es la diferencia, es neutral, pero no neutro. No es neutro porque tiene un compromiso democrático clarísimo. Desde el principio, desde la idea de ejercer un derecho, ya está haciendo acento en una plataforma o en una perspectiva comprometida con el desarrollo democrático. Así que este colectivo de ciudadanos mexicanos asumió que se trata de un ejercicio democrático y democratizador. Y tuvieron además el tino de procurar, desde luego, observar y visibilizar las cosas que consideraron que no iban del todo bien en el contexto, diría Dieter Nolen, de la elección, sino también las cosas que estuvieron bien. Y en ese punto termino, desde luego, la participación de la ciudadanía. A ver, creo que nos silenciamos todos y a mí incluido, no importa, ya me desilencié, pero brevemente, nada más para terminar. Parecía que venía un proceso espantoso de conflicto, de enfrentamiento, y la verdad es que ante ese estado de ánimo de polarización, la ciudadanía y este grupo de mexicanos particularmente, demostró que esta sigue siendo una sociedad plural, pluralista, tolerante y respetuosa de las instituciones y de la ley. Así que yo celebro que estemos ahora por conocer los resultados de su trabajo. Saludo con todo respeto y admiración a Lorenzo y a Adriana y a través de ellos a todos los integrantes del Consejo General y del Servicio Profesional Electoral Nacional, del INE, de sus locales, nuestros respetos. Estamos muy orgullosos, muy contentos de ser mexicanos y de tener una institución como la que ustedes encabezan y representan aquí. Muchas gracias por su ejemplo y su contribución a la democracia. Es cuanto. Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por ayudarnos a reflejar fielmente. Yo quiero nada más abrir un pequeño espacio para disculpar a nuestro estimado Don Guillén, que hubiera querido estar aquí con nosotros, pero tenía ya programado un viaje y no le iba a ser posible acompañarnos. Sin embargo, sí mandó pues muy cordiales, muy cariñosos saludos al consejero Lorenzo Córdoba, a la consejera Adriana Favela. Orgullosamente podemos decir que la observación electoral hemos tenido oportunidad de conocerla a través de la experiencia y de la asesoría que nos ha podido dar Don Guillén.
Entonces, en este momento pasamos brevemente a ver un video que yo nada más anecdóticamente sí debo decir que fue un grupo de jóvenes entusiastas, cero partidarios de nada, sino muy entusiastas y comprometidos que nos hicieron pro bono este video a partir de una serie de pensamientos básicos en los que queremos expresar qué es el Océano Ciudadano o qué proponemos como Océano Ciudadano. Rocío, si nos haces favor. Para comprender la fuerza de la democracia, imagina por un momento a cada ciudadano como una gota en el océano. Una gota separada del mar tal vez parece nada, pero millones y millones de gotas son las que le dan esa fuerza imponente a un océano entero. La belleza, el poder y la riqueza del mar son fuente inagotable de bienestar para ti y tu familia en los grandes eventos de tu vida. Así sucede en la democracia. Para disfrutar los beneficios y plenitud tanto en la democracia como en el mar, los ciudadanos necesitamos aprender a vigilar y proteger nuestro océano ciudadano de los que intentan dañarlo o destruirlo. Océano ciudadano somos tú y yo. En la democracia y en la elección, los ciudadanos somos más por encima de colores y preferencias. Los ciudadanos somos mayoría en la democracia y hoy toca protegerla. Para disfrutar la democracia y por amor a México, regístrate como ciudadano observador en la elección más importante de nuestra historia. Yo soy ciudadano observador. Somos voz de exigencia ciudadana. México cuenta contigo. Bueno, pues antes de abrir paso a nuestro querido Mauricio Etienne, sí me gustaría comentar que mucho del trabajo de aquí podría parecer que somos aquí un colectivo o un grupo ciudadano que aglomera un grupo de personas con fines comunes. Sí debo aclarar que Océano Ciudadano, la Mesa de Educación, es una convocatoria abierta a los grupos ciudadanos que ya están activados en la sociedad, que nuestras más de 50 presentaciones para promover esta forma de participación, lo que quisimos hacer es convocar a esos grupos ciudadanos que ya están activados y que son activos a través de una iniciativa, de una propuesta, de una estrategia, y esta convocatoria se terminó llamando Océano Ciudadano, porque estamos convencidos que más que un tsunami o un ejército, somos y nos constituimos como un océano y buscamos proteger ese océano ciudadano a través de una participación que encontramos como muy importante como punto de partida la observación electoral. Mauricio, adelante, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Realmente para mí es un verdadero privilegio el poder compartir este espacio virtual con tan distinguidas personalidades. Consejero presidente Lorenzo Córdoba, consejera Adriana Favela. Con su permiso, me permito dar lectura a una síntesis del informe de Océano Ciudadano de Observación Activa México 2021. El documento completo del informe será entregado al Instituto Nacional Electoral como parte integral del ejercicio de acompañamiento de observación ciudadana y quedará a disposición pública en nuestras redes sociales para su lectura completa y amplia distribución a los interesados. Cabe señalar que nuestras observaciones electorales han documentado avances importantes, buenas prácticas y un alto nivel de profesionalismo en el desarrollo, organización, uso de recursos y calidad del capital humano dedicado a llevar a cabo la elección más grande de nuestra historia democrática por parte del Instituto. También observamos indicadores favorables de participación ciudadana organizada en el amplio mosaico de grupos, asociaciones y llamados colectivos de la sociedad civil que de manera organizada han participado en la discusión de los temas de interés nacional. El informe se estructura en 5 puntos fundamentales que hemos observado en el proceso electoral que nos ocupa y que son de preocupación no solo por su impacto en el proceso electoral, sino también por el clima social y político que determinan el estado y desarrollo de nuestra joven democracia. La autonomía del Instituto Nacional Electoral.
En los 30 años de su fundación, el Instituto Nacional Electoral nunca antes había sido tan brutalmente atacado por el gobierno federal mediante pronunciamientos directos de descalificación desde la Presidencia de la República, de los partidos políticos, principalmente del partido oficialista, y de candidatos y actores de la vida política del país, que incluso han hecho uso de un lenguaje que cruza la delgada línea de la intimidación y de las amenazas. Si bien la democracia en México no es perfecta, no existe la democracia perfecta, el INE es patrimonio de todos los mexicanos, resultado de décadas de construcción de andamiaje institucional que dan a nuestra joven democracia la mejor estructura altamente profesional para contar con elecciones imparciales y equitativas. Los observadores electorales registramos con preocupación estos graves pronunciamientos de desestabilización y enrarecimiento que se dieron durante el proceso electoral. Convocamos con insistencia a los poderes autónomos de la República, a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a los actores políticos a buscar canales institucionales y al respeto irrestricto de la Constitución y las leyes para solucionar conflictos. Las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde el punto de vista de la observación electoral, siendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial el órgano especializado para resolver las controversias en materia electoral que surjan en la contienda y el encargado de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, observamos que es de especial interés su actuación y que sus decisiones se apeguen al derecho para impartir justicia en el ámbito electoral. Por ello, y dado que el tribunal tiene la última palabra en la resolución de los conflictos que se generen, es conveniente observar y analizar sus diversas sentencias debido a la incidencia directa que tiene sobre la vida político-electoral del país. Exigimos que los criterios de sus sentencias sean congruentes, apegados a la litis y el derecho, de forma imparcial y sin favorecer a persona o partido político alguno, manteniendo siempre el respeto a la división de poderes al emitir sentencias que puedan vulnerar la autonomía del INE y su capacidad de arbitraje para garantizar una verdadera democrática imparcial y equitativa. Participación de extranjeros en la vida política nacional. Los observadores hemos podido apreciar la participación de individuos quienes, no siendo ciudadanos mexicanos ni por nacimiento ni por naturalización, se han caracterizado por realizar manifestaciones de carácter político electoral, expresando su opinión acerca de las situaciones que ocurren dentro del territorio nacional e incluso han usado espacios dentro de los medios de comunicación como herramienta de propaganda partidista sistematizada y constante, siempre a favor del partido oficialista. Programas asistenciales y la jornada de vacunación. Desde una perspectiva de la observación electoral, a pesar del marco normativo en materia de blindaje electoral y del desarrollo de las capacidades de los órganos administrativos de los programas sociales, los ciudadanos observamos con gran preocupación que persiste la recurrente práctica de condicionar el acceso a estos programas asistenciales con fines electorales. Cabe resaltar que la percepción de nosotros como ciudadanos sobre el uso clientelar de los programas asistenciales y la jornada de vacunación continúa presente, a pesar de los diferentes señalamientos de la autoridad electoral al gobierno federal y al partido Morena principalmente. Uso de narrativas de confrontación y polarización de la sociedad civil. Si bien los procesos electorales se caracterizan por un ambiente de competencia entre las distintas fuerzas, plataformas y propuestas que ofrecen partidos y candidatos a los ciudadanos, es de esperar que ocurran fricciones o ataques entre los diferentes actores políticos, plataformas, propuestas, candidatos y sus simpatizantes. Este ambiente social cargadamente violento al que toda la ciudadanía estamos diariamente expuestos se ha potenciado no solo por las opiniones vertidas de los ciudadanos y grupos particulares, partidos o candidatos, comentarios, redes sociales y otros, sino que observamos que muchos de los discursos y narrativas de confrontación provienen de autoridades de alto nivel en el país, siendo estas últimas las primeras responsables en ser ejemplo de imparcialidad y en cumplir la ley y los principios de la convivencia democrática. En mostrar estatura para asumir el liderazgo que logre llamar a las distintas fuerzas políticas, institucionales y sociales a conducirse con respeto, inclusión, objetividad y al diálogo constructivo. Esta, sin duda, fue no solo la elección más grande por el número de puestos a elección popular, más compleja por su entorno de pandemia y más competida políticamente. Esta elección tiene muchas lecturas que se pueden desprender dependiendo del cristal con que se evalúe. Pero una lectura que nadie puede negar es que el verdadero ganador de estas elecciones fue la democracia, la ciudadanía
y el fortalecimiento de la autonomía e imparcialidad de nuestro Instituto Electoral. Nuestro reconocimiento al trabajo y ejemplo de conducirse con probidad y profesionalismo que el Instituto, bajo su dirección, nos ha dado a todos los mexicanos. Eso es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Este es un primer ejercicio de avanzada. Esta primera parte de observación la estuvimos constituyendo antes del proceso electoral. De hecho, hicimos una presentación de una primera parte de informe el 28 de abril pasado. Entonces, estamos pendientes y comprometidos a cerrar nuestro informe con pues los siguientes eventos, con la jornada y los eventos posteriores a la jornada. Entonces, estamos comprometidos en hacer un informe global. Como les había comentado, aquí en este momento, más que solo miembros del grupo de Océano Ciudadano, tenemos aquí representantes de los distintos grupos ciudadanos que nos acompañaron en esta convocatoria y a los que hemos estado apoyando, asesorando en la observación electoral, que muchos de ellos es la primera vez que se asumen como observadores electorales. Entonces, damos paso en este momento, si nos permiten, a dos de nuestros coordinadores de grupos de observadores que van a hacer en una breve presentación sus hallazgos y comentarios al respecto en esta experiencia que han tenido. Adelante, Luis Ernesto. Tenemos a Luis Ernesto Hernández. No lo puedo localizar, pero... No, parece que no está. Sí, en lo que podemos ver si Luis Ernesto está por aquí presente, Gisela Ontiveros, que nos hiciera favor de entrar con su participación. Tu micro, Gisela. Buenas tardes, consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consejera Adriana Favela, directora de fiscalización del INE, organizaciones ciudadanas y ciudadanos. Quisiéramos resumir cómo podríamos identificar las amenazas que pudieran venirse a la democracia y al proceso electoral que se presentaría en lo posterior. Bueno, quisiéramos catalogar lo que pasó. Creemos que los gobiernos no estuvieron a la altura de la contienda ni del compromiso ciudadano. Esto quiere decir que hubo faltas de respeto a la ley electoral, hubo inseguridad y violencia. Por parte de los partidos políticos hubo compra de votos y también hubo muy poca profesionalización en las candidaturas, lo que prohibió que en muchas ocasiones pues no supieran ni a cuál no elegir, ¿no? Pero queriendo resumir aún más todavía lo que pudiera ser una amenaza para el próximo proceso electoral, quisiéramos resumirlo que la compra de votos y la inseguridad que estuvo presente, así como el crimen organizado, permitió, quizá habría que hacer una investigación a fondo, pero sí creemos que estos factores pueden ser o son una amenaza para la democracia. Y por tanto quisiéramos proponerles que se pensara muy seriamente en hacer una próxima elección digital con sistemas que existen muy avanzados, softwares, aplicaciones, herramientas, para que de alguna manera se pueda contener, o sea, un dique de contención para todos estos actores que están fracturando el proceso democrático ciudadano. Y creemos que México podría ya estar preparado para dar un salto de este tipo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Gisela. Como Gisela, que representa Causa, tenemos aquí más de 45 grupos ciudadanos surgidos de distintos colectivos
o que de manera espontánea se formaron grupos ciudadanos que no necesariamente pertenecen a algún colectivo que se identifique, pero de verdad celebramos que estos grupos ciudadanos tomaron la estafeta de la participación ciudadana a través de la observación electoral, y entre los hallazgos que han encontrado también muchas áreas de oportunidad para esta figura de la observación electoral, mismas que a través de la consejera Adriana Favela y de Luis Alberto Asís, también hemos hecho llegar al consejero presidente Lorenzo Córdoba, a manera de un resumen ejecutivo muy, muy breve, pero que vendrá seguido de nuestras respectivas observaciones electorales que cada uno puntualmente haremos llegar a través de nuestras juntas digitales. Entonces, si les parece, vamos a pasar para que a través del chat puedan vaciar preguntas que previamente algunos de ustedes ya han preparado o que puedan surgir en este momento a partir de lo que hemos compartido hasta este momento, y que esperaríamos nos pudieran apoyar los consejeros presentes para poder abrir este diálogo aún más. Rocío, ¿nos puedes apoyar con las preguntas? Vamos a... Sí, con gusto. ¿Quieres que las lea? Sí, si quieres, conforme van llegando. Hay una pregunta de Misael Romero. La pregunta ¿es posible institucionalizar para el día de la jornada electoral protección a observadores electorales en el ejercicio de su función por parte de la Guardia Nacional? Lo anterior en razón que en la pasada jornada electoral en Toluca, Estado de México, amenazó con empujones y patadas a dos observadores acreditados cuando estos estaban por tomar un video de compra de votos mediante la entrega de dinero a una fila de personas. Esa sería una primera pregunta, y hay otra más que Maggie dice que al igual solicitamos exigir currículum de los candidatos obligatorio, subir esa información a la página del INE. Exigir que se presente su declaración 3x3, 3 de 3, perdón. Pues no sé si quieran que vayamos contestando. Lorenzo, no sé si tú quieras decir algo. Muy amigo. Rápido, a reserva de hacer algunas reflexiones, si quieren más adelante, Mon, ustedes nos van diciendo sobre la observación, o este es el momento, tú me vas diciendo si quieres alguna reflexión y voy directo a alguna de las preguntas, aunque Adri, para que Adri también las vaya abordando, en fin, decir solamente algo. Si ustedes me permiten a ver, lo primero es celebrar muchísimo este ejercicio ciudadano de observación, la verdad. Si uno ve la figura de la observación a lo largo del tiempo, pues ha habido una evolución muy importante, no solamente en el tipo de observación que se hacía, sino también en la naturaleza misma de la observación. Es decir, se pasó de grupos en un primer momento muy ciudadanos, pienso Alianza Cívica, estas organizaciones, digámoslo así, que empujaron hacia la transición, ¿no? A una observación cada vez más profesionalizada, cada vez más técnica, cada vez más organizada, y que ahora en esta elección afortunadamente volvió a recobrar un carácter mucho más, no digo auténtico, porque pues, pienso por ejemplo en agrupaciones que desde el principio se dedicaron a profesionalizar la observación, como Coparmex, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad en esta elección hubo una afluencia, digamos, de una observación mucho más fresca, si se quiere, no para menospreciar la otra, sino todo lo contrario, sino para señalar, digamos así, la gran pluralidad, digamos, de voces, de personas que se dedicaron ahora a la observación, y eso hay que celebrarlo. Yo creo que también es cierto, esto es producto del tipo de elección, es decir, ya ustedes lo mencionaban, incluso, y ahora voy a eso, la observación ahora ya no solo se centró en el trabajo de las autoridades electorales.
En un primer momento la observación se centraba en la jornada electoral, en qué pasaba, en cómo se instalaban casillas, si se instalaban o no se instalaban, si había garantías del voto o no, si se contaban, o cómo se había capacitado a la gente para contar los votos, si se dejaba votar con o sin credencial, si se marcaba el dedo, es cosas muy técnicas y muy centradas en la jornada. Y yo creo que hoy la observación en esos dos planos, la muy profesionalizada y digamos la más espontánea, si se quiere, ¿no? Pues ha hecho énfasis en esto, más bien en las condiciones, ya lo decía Carlos, en el contexto en el que se llevan a cabo las elecciones. Ya no solamente se observa a la autoridad electoral, a las autoridades electorales, al INE y al tribunal para ponerle dos etiquetas, claro, también está el plano local, si se quiere, sino que también, digamos, se ha avanzado ahora a observar otros actores. La actuación de los propios partidos políticos, de las candidatas, de los candidatos y sobre todo de los gobiernos. Es decir, ya es una observación que está más, digamos, enfocada, no solo en la cuestión técnica de cómo se organiza la elección, sino en el contexto en el que la elección se lleva a cabo, ¿no? Esto que algunos ya llaman la integridad electoral, es decir, las condiciones que están en torno a la organización de una elección, sociales, de violencia, de interacción de actores políticos y no solo políticos, ¿no? Legales y no solo legales, pienso por ejemplo en la criminalidad y demás, que son parte de ese contexto. Entonces, la verdad, yo quiero comenzar diciendo eso, celebrar mucho eso, y además agradecerles, porque finalmente la construcción de una elección pues, implica, digámoslo así, el despliegue por supuesto, la función de las autoridades electorales, pues evidentemente, pero el despliegue de una multiplicidad de actores que son copartícipes o co-constructores de un buen proceso electoral, y los observadores, las y los ciudadanos a través de la observación organizada o no, o individual, son parte de ello. Y esta es una elección que va a pasar en ese sentido de la historia y muy probablemente va a marcar un parteaguas. Déjenme decirles por qué. No solamente por el tipo de observación, es decir, en el pasado la observación electoral, vuelvo a insistir, se centraba más en la cuestión de las autoridades, si acaso llegaban los partidos, y ahora, bueno, ustedes lo acaban de decir, lo decía Gisela, lo decía Luis Alberto al principio, en fin, tuvo que ver y estuvo muy atenta a la actuación de otros actores, especialmente del gobierno, de los gobiernos. Y además, que es otra buena noticia, pues gracias a esto, pues logramos tener, por cierto, una de las elecciones, no solamente se decía la más grande por el número de potenciales votantes, por la dimensión de la organización o por el número de cargos en disputa, sino también la más vigilada. Si bien esta no es una elección que haya superado la de 2014-2015 como elección intermedia en el número de observadores, la de 2015 fue una elección, acuérdense, muy problemática, el boicot de las elecciones, el acente impidiendo elecciones en algunos lados. Adriana, esa noche del día anterior de la elección, que no sabíamos si cancelábamos o no elecciones, en fin, y lo decidimos apenas unas horas antes que las elecciones iban, el asesinato de los 43, es decir, un contexto muy distinto también, riesgoso, peligroso, pero muy distinto a esta. Bueno, si excluimos aquella, en esta ocasión tuvimos más de 19,000 observadores, ustedes, ¿no? Que estuvieron, observadores que estuvieron vigilando esta elección, lo cual la vuelve una de las dos elecciones, al menos en este siglo, más observadas, incluso con mayor número de observación que los que tuvimos en el 2018, a pesar de que aquella era presidencial. Uno. Dos, hablaban ustedes de los visitantes extranjeros o la observación internacional. Creo que Gisela se refería a otro tipo de intervención, que por cierto luego no es cierto, perdóname, no fue Gisela, fue Mauricio. Señalaba eso de los extranjeros. Va a ser interesante ver ya a fondo el informe cuando nos lo presenten el final. Pero de todos modos, la observación internacional fue una observación muy técnica, muy técnica, a diferencia de otras, y también la más grande que hayamos tenido para observar, para una elección intermedia. 559 observadores, observadores internacionales o visitantes extranjeros, frente a, por ejemplo, los 424 de 2015 o los 401 de 2009. Entonces, son muy buenas noticias. Por no hablar de también que fue una elección con una cobertura de representantes de partidos políticos altísima. Las dos grandes coaliciones, para llamarlo de alguna manera, es decir, con los tres partidos que fueron una coalición, los tres de otra, tuvieron cobertura
cada una de estos dos grandes bloques, digámoslo así, en más del 99, es más, les doy las cifras precisas, en el 99.97% una, la coalición, digámoslo así, opositora, y en el 99.88% la coalición gobernante. Es decir, prácticamente todas las casillas tuvieron al menos representantes de los dos grandes bloques, lo que le dio una enorme, digámoslo así, credibilidad, digamos, al trabajo que realizaban los ciudadanos en las casillas. Eso, perdónenme, quería hacer esta reflexión como contexto, más para hacer un reconocimiento y un agradecimiento a ustedes, porque finalmente esta elección se vuelve una elección muy vigilada y es una elección que genera, por la observación, un contexto de exigencia, no solo las autoridades electorales, sino también otros actores. Segundo, esta fue una elección complicadísima. Enuncio, ya Gisela ahora decía alguno de los elementos. Teníamos el tema de la pandemia, y miren que prácticamente no lo hayan mencionado ustedes aquí, quiere decir que las cosas se hicieron bien. La gente salió, votó, tuvimos una participación inédita, por lo menos en este siglo, en elecciones intermedias, 52.7% de participación. La verdad, tenía 20 años al menos de no verse. O sea, en 97 sí hubo una gran participación, pero no teníamos, por cierto, el padrón electoral tan afinado y tan preciso que hoy tenemos, así que hoy es más complicado o más preciso, digámoslo así, o más incluyente. Están prácticamente todos los que deben estar en el padrón, a diferencia de lo que ocurrió en los 90, que se estaba apenas construyendo el padrón, pero una cantidad de participantes así en pandemia realmente es un gran logro. Y la verdad, miren, no hubo ningún episodio. Adri sabe perfectamente a qué me refiero, creo que medio México también, cuando decimos que hay algunos a los que no les gusta ponerse cubrebocas porque se sienten amordazados, algunos de ellos ya los tuvimos hasta en el Consejo General. Bueno, nadie hizo litis. Se estableció que tenían que entrar a votar con cubrebocas, todos se lo pusieron, lo cual habla también de una civilidad y sobre todo de un impacto, de un buen impacto de las medidas sanitarias que se tomaron. Vuelvo a insistir, el que no lo hayan mencionado ustedes aquí, habla de que, y estamos en plena pandemia, seguimos en la pandemia, habla de que ese no fue un tema. Segundo, la violencia, ya lo mencionaban, eso sí es bien delicado. Hay ahora muchos análisis, muchos diagnósticos que están haciendo y que se seguirán haciendo respecto de la eventual influencia del crimen organizado en las elecciones. La verdad, nosotros no tenemos un diagnóstico, no tenemos por qué tenerlo como autoridad electoral. Eso le corresponde a las instancias de seguridad, a las instancias de inteligencia del Estado mexicano. Pero bueno, será importante que se analicen estos temas. Pero bueno, pero miren, a pesar de todo, a pesar de los 30 candidatos que tenemos, o aspirantes que tenemos registrados como que fueron asesinados, que superaron a los 27 de 2018, que ya para entonces era un problema. Acuérdense, Kofi Annan, cuando vino, ya dijo, oigan, aquí tienen una bronca severa. De nueva cuenta, Adri, nos mataron a dos gentes, a dos compañeros del trabajo de campo, ¿no? En fin, pues ese es el país. Lo que sí creo que es importante señalar es que no fueron las elecciones necesariamente las que detonaron la violencia, sino que tenemos un país en el que hay que hacer elecciones en un contexto de violencia. Y creo que lo que dicen ahora Gisela, lo que decía antes Mauricio, sí es bien importante. O sea, el tema ahora sí que como ciudadanos y ciudadanos, poner el énfasis en las condiciones de seguridad es fundamental, porque eso nos echa a perder toda la convivencia social, incluido el tema de las elecciones. Y finalmente, el otro elemento de complejidad completamente novedoso es al que ustedes le han dedicado buena parte del tiempo ahora, y también, pues bueno, si ustedes ven lo que ha pasado, por ejemplo, con los otros grupos de observación, los otros informes preliminares, lo que han dicho los visitantes extranjeros, bueno, todos hacen énfasis en el delicado momento que estamos atravesando por la descalificación que algunos han interpretado como parte de una estrategia para eventualmente desconocer los resultados electorales, cosa que al final no ocurrió, pero sí una descalificación con una serie de amenazas. La verdad, miren, nos ha tocado bailar con bailes feos, ¿no, Adri? En otras ocasiones no ha sido sencillo, pero en esta, a ver, la verdad, o sea, con condiciones, pues, yo digo francamente inaceptables. Es decir, cuando ya te amenazan de meterte con la familia o que nos van a venir a visitar en nuestras casas, digo, se cruza la línea. Creo que eso lo decía Gisela, lo decía Mauricio, se cruzó la línea. Y esto es muy importante, por eso es muy importante la observación, porque también es una manera de elevar el costo a quien quiera cruzar esa línea. Dicho eso, y perdón que me haya extendido, creo que para mí era muy importante poner sobre la mesa estos elementos. La verdad se agradece mucho. Creo que los documentos que ustedes nos entreguen como reportes finales van a ser muy importantes en la construcción de un diagnóstico.
no podemos permitirnos a ver, las elecciones salieron bien, la ciudadanía se apropió de las elecciones, el INE sale fortalecido y coincido con lo que ustedes estaban diciendo. Eso no significa que ya superamos los riesgos. Apenas la tregua duró una semana. Los obuses en contra del INE ahí siguen. Adri, perdóname, bienvenida de nuevo a las filas de los que no somos imparciales, que defendemos no sé qué intereses y no sé cuánto, ¿no? Ya volvió. Entonces, perdónenme, y ahí está la amenaza de una reforma electoral que sería muy positiva, pero hoy se convierte en una amenaza porque yo creo que lo que se plantea es desmontar lo que nos ha costado tanto construir. Y finalmente, la mejor prueba de que el INE hizo bien su trabajo y que la ciudadanía se apropió de las elecciones es el índice de confianza ciudadana. Perdón, yo sé que es solamente un ejercicio, pero no puedo no citarlo. Lo que ayer publicó el Financiero, ayer antier, ¿no, Adri? Que publicó el Financiero, es la primera encuesta postelectoral respecto de la confianza ciudadana, respecto de la evaluación de cómo se vieron las elecciones, más allá de lo que ustedes están haciendo ahora y que entregarán en su informe. A ver, el 82% de las y los ciudadanos creen que las elecciones se llevaron de buena manera a cabo. Por cierto, la mayoría de los votantes, de los simpatizantes de Morena, consideran que se llevaron muy bien, son los que más creen que se llevaron bien. No todos, pero bueno, la mayoría. No hablo más. Y el 71% de la ciudadanía confía en el INE. Esto es un trabajo colectivo y esto se debe también a ustedes. Y de verdad lo agradezco mucho porque el INE no somos Adriana y yo. Hoy estamos encargados de una función del INE, es la ciudadanía, es de la ciudadanía, es una institución completamente ciudadana y se demostró hace 2 domingos. Dicho eso, 71%, Carlos también formaba parte del servicio profesional, nunca había pasado. Nunca habíamos repasado el 70% de confianza en una institución que es de la ciudadanía y hoy por mucho el INE es la institución civil que más confianza genera entre las y los mexicanos y eso hay que celebrarlo. Pero así como ha tardado y cuesta construirlo, así se va. Acuérdense que la construcción de ciudadanía de confianza es un proceso lento, gradual, paulatino, muy trabajoso. La pérdida de confianza ocurre de golpe y muy rápido. Por eso ahora, lo que decía justo antes de arrancar Adriana, de tener que hacer un trabajo impecable en la consulta ciudadana, es indispensable para mantener este grado de confiabilidad de una institución que no es de nosotros. A nosotros nos toca administrarla o conducirla ahora, pero es de todas y todos. Perdón si me he extendido, insisto, era para mí muy importante plantearlo y hacerles un llamado y un atentísimo. Sigan con la observación en los otros procesos y ayúdenos a generarnos este contexto de exigencia, porque la mejor manera de que una institución que es de las y los mexicanos se defienda frente a estos ataques es con este cinturón de seguridad que la ciudadanía genera. Y la observación es la primera trinchera, digámoslo así, en esa construcción de un cinturón de seguridad. Así que yo los invito a que sigan acompañándonos y generándonos contexto de exigencia. Dije acompañamiento, no dije condescendencia. La observación no debe tener condescendencia con la autoridad electoral. Me extendí muchísimo, trato de ir telegráficamente con algunas de las respuestas. Primero, lo de la protección de los observadores. A ver, yo creo que eso tiene que ver con el contexto. No nos va a convenir demasiado que, por ejemplo, la Guardia Nacional esté protegiendo a los observadores. ¿Por qué? Porque la misma actuación de la Guardia Nacional tiene que ser objeto de observación de los propios observadores, así como lo han hecho los propios gobiernos. Claro, cuando hay circunstancias delicadas, la Guardia Nacional y todas las policías tienen que estar ahí para proteger no solamente a los funcionarios electorales, que al final del día son ciudadanas y ciudadanos, tienen que proteger a los observadores, tienen que proteger incluso a los representantes de los propios partidos políticos, porque si algo caracteriza a las elecciones es un contexto de paz pública. Yo lo que les sugiero es que cuando, en el caso en que ustedes tengan, porque son observadores registrados, algún episodio de esta naturaleza, lo hagan del conocimiento de la autoridad electoral. Nosotros no somos los responsables de la paz pública, de la seguridad, pero sí estamos en un contacto directo con las instancias de seguridad. Y lo digo con mucha franqueza, 19,000 observadores no pueden implicar que la Guardia Nacional se dedique solo a eso. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy menospreciando y minusvaluando, digámoslo así, el riesgo de que esto que contaban de Toluca y qué sé yo, pero eso se tiene que denunciar. Hasta me estoy enterando ahorita. Y eso es muy importante para exigirle a las autoridades responsables de la seguridad que cuiden a los observadores, pero me atrevo a decir a todos los demás, ¿no?
Luego, muy rápido. Lo del currículum, bueno, Adri no me corregirá, pues yo lo pedimos obligatorio. Esta es la primera vez, ¿eh? Implicó sanciones para quienes no lo entregaron, además de una exhibidota que cada vez que había consejo en sesiones ordinarias decíamos quién lo presentó, quién no lo presentó. Y de la 3 de 3, creo que se está refiriendo no a la de 3 de 3 contra la violencia de las mujeres, porque ese lo exigimos, aunque luego el tribunal nos dijo que prácticamente con que lo presenten, aunque nos mientan, no pasa nada, ¿no? Bajamos a unos candidatos que habían mentido, ¿no? Y resulta que luego lo subió el tribunal. Bueno, creo que se refiere a la 3 de 3 de la cuestión esta más bien patrimonial, de intereses y de... Bueno, eso habrá que pensarlo. Nosotros pudimos meterlo de la 3 de 3 contra la violencia porque estábamos amparados en la ley que se reformó el año pasado, en la reforma contra la violencia política contra las mujeres, pero sería complicado pedir la 3 de 3, que es una exigencia, eso sí, ciudadana, pero no sé si podríamos, hay que analizarlo, si podríamos tener una base legal, pero los currículums ya está. ¿Cuándo veremos consecuencias de los delitos electorales cometidos por el presidente, cuáles incluso señaló oportunamente el INE? Bueno, vamos empezando con los influencers. Ya se abrió a ver si es cierto, se ha presumido mucho que ahora los delitos son ya son graves y que no sé qué. A ver, digo, ya con el presidente, ya la zarandeada que Adriana, Claudia Zavala y Ciro Murayama le dieron desde la comisión de quejas, desde aquí mi aplauso a ellos y ellos, pero bueno, algunas las validó el tribunal, otras no, en fin, yo creo que ahí hay que seguir exigiendo los contextos de exigencia. Sí, ya a la pregunta de Rafael, ya en automático, Rafael, todos no necesitan volver a acreditarse, todos los que son observadores, que fueron observadores para el proceso electoral, que no acaba y va a acabar hasta agosto, por cierto, con la asignación que haremos de diputaciones plurinominales, los registros como observadores, esos mismos son válidos para la que sigue, no necesitan refrendarlos ni renovarlos. Se va a abrir un nuevo, de hecho ya el viernes abrimos la convocatoria, una nueva posibilidad para que más gente pueda registrarse como observadores, pero los 19,300 y pico que ya fueron ustedes, que fueron observadores, no necesitan hacer nada más, tienen ya con esa acreditación, carta libre, digamos, para seguir cumpliendo esta función en la consulta. Pues observación ciudadana permanente. Yo lo que les diría una cosa, no se necesita la acreditación, ¿eh? Y yo creo que lo que están haciendo, por eso, si ustedes me dejan, ya se organizaron, hicieron una gran chamba en la elección, no se desorganicen, no se desmovilicen después de la elección. No se necesita un gafete de observador o un registro como observador para estar exigiéndole a los ciudadanos. Eso es parte de si quieren luego lo platicamos porque es parte de la encívica, de la estrategia de cultura cívica. Parte de lo que nosotros queremos es que los ciudadanos todos los días le estén exigiendo de manera organizada, mucho mejor, a las y los gobernantes, todo el tiempo. De eso se trata la democracia. Así que yo digo, adelante, veamos qué mecanismos hay, si el INE puede contribuir a estos espacios de organización o facilitar condiciones, etcétera, pero no necesitan una acreditación. Yo digo que cualquier ciudadano, es más, el derecho a rendición de cuentas de los gobernantes, de las gobernantes a la ciudadanía, es una obligación permanente, y el derecho de exigir rendición de cuentas es un derecho permanente y no se necesita pedir permiso, digo yo, en una democracia. Bueno, Adri, bueno, lo del verde, si hay consecuencias, ya lo dije, algo, espero, no hay que ensañarse, luego nosotros vamos a tener, Adri los está indagando ahorita en fiscalización, entonces mejor no me pronuncio, ya cuando Adri me presente a través de la comisión el proyecto, suelo acompañar lo que dice la comisión de fiscalización, y la comisión de fiscalización suele ser muy ruda, entonces pues no está mal en ese sentido, de cara a lo que viene, ¿no? Información de los programas del gobierno durante el proceso electoral. A ver, cuidado, lo que se suspende es la propaganda. La información no debe suspenderse porque esa es una obligación del gobierno, El gobierno está obligado a generar información. Lo que no puede hacer durante las campañas electorales es hacer propaganda. Muchos funcionarios, Adri lo sabe perfectamente, de repente bajan sus páginas. Tú te metes a la página de una secretaría, como hay proceso electoral y porque el INE lo dispone, se suspende la página. No, espérate. Todo lo que tiene que ver con obligaciones de transparencia es permanente y tiene que estar en las páginas. Entonces, cuidado con cómo frasear esto, lo que decía, perdónenme, creo que era, la perdí ahorita. Perdónenme, ya ahorita perdí, pero que tenía que ver con la observación. Lo que está prohibido es la propaganda gubernamental.
no la información gubernamental. Y Adri, mejor te paso la estafeta porque ya estoy aquí, al rato me van a citar como monopolizador de la palabra en el informe final y mejor ayúdame tú. No, gracias Lorenzo y sobre todo gracias también por aceptar la invitación que nos hicieron estas queridas personas de estar aquí platicando el día de hoy. Primero felicitarlos por todo el trabajo de observación electoral que hicieron. De verdad, las elecciones las hacen ustedes y obviamente la gente que vota, los funcionarios de casilla, pero qué bueno que se apropiaron de esta elección. Y yo también quiero pedirles, ¿no?, que sigan apoyando al INE, como ya lo decía Lorenzo, no solamente en las elecciones, porque además nuestro trabajo es de manera constante. Les estaba ahorita contando, Lorenzo, que estamos en la fiscalización y eso también es un proceso muy complicado. De ahí salen datos muy interesantes en relación a cuánto gastaron las candidatas y los candidatos y los partidos políticos. Pueden llegar inclusive podemos determinar hasta rebases de topes de gastos de campaña en las elecciones de las personas ganadoras y eso eventualmente puede tener como consecuencia la nulidad de una elección, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo que hace el INE de manera constante. Ojalá que ustedes nos puedan seguir acompañando en este trabajo y como decía Lorenzo, no solamente cuando hay elecciones, sino en todo tiempo, también ojalá que ustedes también se puedan organizar para exigirle a las personas electas que cumplan con sus propuestas, porque eso también es parte de la ciudadanía. No solamente es que hayan llegado al cargo de elección popular de acuerdo con la votación y que ustedes hayan estado observando ese proceso, sino que también cumplan con lo que dicen lo que propusieron a la ciudadanía. Y creo que también ahí, en relación con la pregunta que hay respecto de los candidatos que no se conocieron tanto quiénes son, que si se pueden tener los currículums, pues como ya lo dijo el presidente Lorenzo Córdoba, efectivamente nosotros tenemos una plataforma del INE que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles, y en esa plataforma precisamente lo volvimos obligatorio para todos los partidos políticos que tenían candidaturas a nivel federal, ahorita que solamente fueron las diputaciones, y se les pidieron cuestionarios curriculares. Yo les invito de verdad que se metan a esa página. Aparecía la foto de la persona candidata, su nombre, obviamente la edad, su trayectoria política, también sus 3 o 4 principales propuestas, entre otros datos, por qué estaba compitiendo para la candidatura, y también se tenían los cuestionarios de identidad. ¿Qué son esos cuestionarios de identidad? Pues saber si esa persona candidata pertenecía a algún grupo en situación de vulnerabilidad. Acuérdense también que el INE impulsó que se establecieran candidaturas exclusivas para personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, migrantes, de la diversidad sexual, porque necesitamos que toda la gente esté representada en la Cámara de Diputados. Entonces, esos cuestionarios de identidad también se tienen ahí. Y se logró que la mayoría de las candidaturas tenemos un cumplimiento casi del 95% de esos cuestionarios. Desafortunadamente, creo que no fue tan consultada esa plataforma. De hecho, hubo también algunas otras iniciativas ciudadanas, por ejemplo, como Buró Parlamentario, que también se montó en esa información para llevarle a la ciudadanía exactamente las candidaturas por las cuales tenía que valorar para poder sufragar, ¿no? Por ejemplo, si yo bajé la aplicación de Buró Parlamentario, entonces yo vivo en la alcaldía de Tlalpan, me daba quiénes eran los que estaban postulados para la alcaldía, las diputaciones federales y las diputaciones locales que a mí me correspondía votar. Entonces, sí se ha hecho ese esfuerzo. Ojalá que también ustedes nos ayuden a difundirlo y obviamente, bueno, pues se tiene que volver tal vez hasta más atractivo, algo que ustedes también nos pueden ayudar a meterse a esa plataforma y decirnos cuáles podrían ser cuestiones para poderla hacer más atractiva y que la gente lo pueda estar utilizando más. Y creo que también ahí es algo muy importante que tal vez ustedes puedan tener en su informe, que también los partidos políticos pues hagan un esfuerzo grande para también
difundir quiénes son sus candidatas y sus candidatos. El INE lo hace a través de esta plataforma, pero lo cierto es que vemos que en los spots de radio y televisión difícilmente hablan en sí de las distintas candidaturas, a lo que se andan las gubernaturas o las que son más importantes. Creo que también ahí hay una cuestión de exigencia. Y en relación también con las preocupaciones que nos decía Mauricio y que me parecen muy interesantes y gracias por compartirlas. Sí, la autonomía del INE, bueno, pues siempre está en riesgo. Creo que es la primera vez que nos enfrentamos, ¿verdad, Lorenzo? A unas elecciones donde el propio gobierno federal, el titular, nos está atacando. Generalmente los gobiernos habían tomado la postura de decir, bueno, es una institución el INE, antes el IFE del Estado mexicano, pues hay que fortalecerla. Y si no estoy de acuerdo con alguna determinación que es muy válido, bueno, pues impugna, pero no se descalifica. Y como también decía Lorenzo, pues ahora sí que la luna de miel después de las elecciones duró muy poquito, porque ayer mismo el presidente de la República pues estaba diciendo que iba a hacer una propuesta para sustituir a los integrantes del INE, porque supuestamente quiere personas que sean verdaderamente independientes. Creo que también no les queda duda a ustedes que somos independientes, tan es así que el señor, bueno, pues se enoja, ¿no? Pero creo que también lo que se vivió y sobre todo muchos ataques ya más personalizados al presidente Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, ¿no? Con todo un plantón que creo que duró más de un mes allá afuera del INE, pidiendo la destitución o 3 meses. Creo que eso también fue muy, muy, muy grave porque finalmente pues no tenemos miedo porque sabemos que cuando nos vamos a un cargo importante, pues tenemos que ser muy valientes, que no nos doblen, pero también cuando se empiezan a meter con nuestras familias, ¿no? Pues obviamente, bueno, pues se prende una alerta. Y también tienen razón en la preocupación de las resoluciones del Tribunal Electoral. Creo que sí, se tiene que hacer esta exigencia de criterios que sean congruentes, porque lo que hemos hecho nosotros en el INE es siempre ir recabando los criterios del tribunal y actuando en consecuencia, pero el problema es que muchos criterios los fue cambiando sobre la marcha. No sé si fue por alguna circunstancia especial que tuvieran que hacerlo, pero la verdad es que sí hubo pues mucho enfrentamiento entre los criterios del INE y el tribunal, pero tampoco se vayan con una mala impresión. Yo ahorita no tengo el dato, pero generalmente es de todos los acuerdos que emite el INE, que ahorita llevan más de 5,000 desde el 2014 hasta la fecha, realmente la mayor parte ni siquiera se impugna. Todo lo que nosotros hacemos es cuestionable y se puede ir al Tribunal Electoral. La mayor parte ni siquiera se impugna aproximadamente un 30%. Y de ese 30% que se impugna, el Tribunal Electoral nos confirma casi un 85% o más. Y obviamente los casos que nos revocan, pues son pues muy llamativos, ¿no? Eso sí, no lo podemos negar, pero realmente casi siempre estamos alineados exactamente con el Tribunal Electoral. Pero claro, cuando se dan estos casos que son muy llamativos, que causan mucha expectativa, pues es ahí también donde hay críticas como severas, ¿no? Como todo lo que pasó con las candidaturas de personajes que no rindieron sus informes de precampaña, entre otras circunstancias. También creo que nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, y Lorenzo no me dejará mentir, para que precisamente los gobiernos no utilicen los programas sociales para tener votos en las elecciones, y tenemos toda una serie de lineamientos que obviamente obligamos a que los cumplan, pero no es una tarea solamente del INE, sino también obviamente pues de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y también de la propia autoridad. Y del ambiente violento, bueno, pues ustedes lo vieron, ¿no? Hay una polarización, hay una narrativa de confrontación efectivamente, y también pues muchos llamados a descalificar a la autoridad. Por eso necesitamos mucho este acompañamiento de la sociedad civil, de ustedes como observadores, pero también un acompañamiento diario, eso sí nos ayudaría mucho. Y efectivamente, bueno, pues las elecciones las ganó la democracia, las ganaron ustedes como ciudadanas y como ciudadanos que participaron con su voto como observadores, y obviamente también del INE salió muy fortalecido, pero me queda claro que los ataques no van a cejar, o sea, van a seguir, van a continuar, y hemos dado muestras palpables de cómo hemos tratado de ir frenando muchas circunstancias, ¿no? Desde la Comisión de Quejas, también ya como lo decía el presidente Lorenzo Córdoba, se estuvo haciendo muchas
concediendo medidas cautelares o tutelas preventivas para que el presidente dejara de hablar de cuestiones electorales, de inmiscuirse en estos temas. Y bueno, la mayor parte de las revocó el tribunal hasta que llegamos al 28 de mayo, donde finalmente sí la confirma esa cautelar, y qué bueno que lo hizo porque estábamos a pocos días de la elección. Entonces, no tengan ustedes la menor duda de que vamos a seguir adelante, pero yo sí les pido ese acompañamiento porque necesitamos unir muchas fuerzas. Como decía Lorenzo, el INE es una institución, es un pilar de la democracia en nuestro país. Antes era el IFE, ahora el INE. Costó muchos años construirla, la institución, y no podemos dejar que se vaya perdiendo todo lo que se ha ganado, porque precisamente, a ver, nada más les pongo así un ejemplo muy fácil. Elecciones en nuestro país desde nuestra vida independiente, pues siempre ha habido, ¿no? Nada más les pregunto, ¿qué son más confiables? ¿Las elecciones que organizaban en la época de Porfirio Díaz, que salía reelecto cada periodo, o estas elecciones donde todo es transparente, donde ustedes pueden corroborar los datos, donde se está viendo cómo la gente está votando, donde tenemos una lista nominal de electores, entre otras circunstancias? Entonces, creo que si se tiene que seguir cuidando al INE, no por Lorenzo y por mí o por nuestros demás compañeros, sino por lo que importa a la institución para México, para su vida democrática. Entonces, yo me quedaría, bueno, les diría esa reflexión. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Creo que prácticamente han contestado todo. Solo hay algunas cosas puntuales. Comentaba alguien que se acreditó como observador electoral, pero luego lo llamaron como funcionario, que si pierde su acreditación. Y bueno, esa sería una. Y bueno, otra era pues, que lo han dicho de alguna manera, pero ¿qué podemos hacer para seguir fortaleciendo al INE? Y por último, había una inquietud de si ustedes tienen contemplado, como más bien si la institución, el INE, tiene contemplado alguna formación ciudadana, o sea, en el sentido sí, es lo que es exactamente una formación ciudadana. Muy rápido, también vi ahí varias preguntas, así que, por cierto, ahí hay un comentario que yo agradezco muchísimo, pero además, gracias María Esther por contestar a lo que decía José Carlos. Ahorita centrémonos en el INE, acabamos, después me irán a buscar y los estaré apoyando desde la academia. Ya luego vemos más, mucho más adelante, ya veremos qué pasa. No, por entrada no. Gracias. No, a ver, muy rápido, y con esto que estabas diciendo, Rocío, a ver, primero, yo quiero agradecer, ya no me acuerdo ni quién lo planteó, lo de ubica tu casilla por las casillas especiales. Ese es un gran punto, porque la verdad no es un asunto del INE. Lo que pasa es que la ley es la que establece para los electores en tránsito por qué puedes votar. Y la verdad, pues sí, como hoy eran elecciones solamente de diputaciones, podías votar para las elecciones federales fuera de tu estado, pero solamente si estaba o fuera de tu distrito, ¿no? O de tu sección, pero solamente si estabas dentro de tu circunscripción, porque no puedes votar por diputaciones de otra circunscripción. Podías, si estabas fuera de tu sección o de tu distrito, perdón, podías votar por pues, candidaturas de las listas plurinominales. Pero creo que nos faltó eso, ¿eh? Y tienen toda la razón, y más sobre todo en zonas conurbadas tan grandes como las de la Ciudad de México, en donde pasar desde pues qué sé yo, de Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo en Naucalpan, creo que está ahí en frontera, pues ya significaba que no podías votar, ¿no? Porque estás en otra circunscripción. Entonces yo tomo nota de esto de poder poner en ubica tu casilla, ¿no? Oye, aguas, nada más que si votas en un especial, pon tu sección o di de qué entidad, porque a lo mejor no puedes votar, ¿no? Y creo que eso es un muy buen punto. Afortunadamente en 2024 se va a poder votar en cualquier casilla especial. Tenemos elecciones presidenciales y de senadores de representación proporcional, que como saben son nacionales, entonces no habrá ese problema, pero hay que tomar nota. Ya no vamos a estar ni Adri ni yo, pero ya lo dejaremos ahí como de las sugerencias para 2027, ¿no? Con los compañeros que todavía estarán. Segundo, lo de la participación de los trabajadores con los empresarios. Hay varias empresas que lo han hecho, ¿eh? Y eso, sobre todo, el INE lo ha tratado, o sea, cómo los empresarios pueden estimular o generar condiciones para que sus trabajadores vayan y voten. Es bien importante. Una cosa es que un empresario pueda decir a los trabajadores, vayan y voten, y otra cosa que no vaya a decir por quién votar, porque eso ya es un delito, ¿no? Pero miren, les cuento un ejemplo. Sobre todo en las zonas turísticas, pues tenemos en los hoteles o qué sé yo, pues hay muchos trabajadores que están el domingo allí
y que se quedan sin votar por eso. Entonces, lo que el INE en estas zonas, pienso en la zona de la Riviera Maya, pienso, por ejemplo, en Los Cabos, el INE a nivel distrital, ¿no? O estatal, ha hecho pues, promoción con estos grupos precisamente para que se generen esos tipos de estímulos. Eso por no hablar lo que hemos celebrado muchísimo, y nos sentamos, por ejemplo, con la división de los Oxxos, de FEMSA, qué sé yo, para que esto del café que te regalan, sí, todo lo que sea estimular y facilitar la participación, creo que hay que reconocerlo, premiarlo, y en el INE estamos completamente dispuestos para firmar sus convenios, para apoyar, respaldar, incluso blindarlos frente a cualquier acusación, siempre y cuando, insisto, se generen facilidades para la votación, pero no se generen condicionamientos, ¿no? Porque eso ya, insisto, es incluso un delito. Hay varias preguntas de lo del crimen organizado. Miren, yo creo que vuelvo a insistir, ese es uno de los grandes problemas como sociedad. Ese es un problema durante las elecciones, pero es un problema permanente. Sí, nos preocupa muchísimo que lo que pasó y se hizo notorio en Valle de Bravo pueda estar ocurriendo en otros lados. Afortunadamente, hasta ahora la criminalidad organizada había más bien, digámoslo así, se había vinculado, es lo que, digamos, los expertos dicen, Eduardo Guerrero, en fin, ¿no? Ernesto López Portillo, en fin, a esa gente que se ha dedicado al tema de seguridad. Lo que normalmente ocurría es que una vez que había gobiernos electos, sobre todo a nivel municipal, pues se acercaban, intentaban cooptar o presionaban o amenazaban o mataban. Pero ahora lo que estamos viendo es una peligrosa, ojalá y no haya un patrón, eso se tendrá que estudiar. Nosotros no tenemos como autoridad electoral elementos, eso depende mucho de las denuncias que se presenten o de las investigaciones que, por ejemplo, en plano periodístico se puedan realizar, como, vuelvo a insistir, lo de esta chica Sudiqueyo, la atleta esta que era candidata en Valle de Bravo, y parece que ese patrón donde el crimen organizado amenazó a algunos candidatos, y por cierto, sin necesariamente hacer distingos de una sola fuerza política o qué sé yo, parece pues que es una cosa que cada vez más está cobrando carta de naturalización, y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque si las elecciones van a ser definidas por la introducción, por la intervención del crimen organizado, es tan grave como que las elecciones sean definidas por la intervención de grupos que financian, incluso grupos legales, empresarios o qué sé yo, empresariales que financian una campaña. Yo creo que eso hay que cuidarlo muchísimo, pero este es un problema de Estado. El INE no va a poder enfrentar eso, el INE es parte, digámoslo así, de un conjunto, de una acción de Estado en donde las fuerzas de seguridad, las instancias de seguridad e inteligencia van a tener que hacer su parte. Pero eso, la amenaza ya está. Creo que hay que empezar a trabajarlo desde ahora para que en el 24 no vuelva a ocurrir. El año próximo hay 6 elecciones, en fin. Y finalmente, lo que decía Rosy, la pregunta esta de funcionarios como observadores. El problema es que si eres observador y eres funcionario electoral, son funciones incompatibles. Entonces, pues tienes prácticamente que optar. Si quieres hacer la función de observador, no puedes desempeñarte como funcionario. Si vas a ocupar o a cumplir esa responsabilidad porque fuiste sorteado, pues no puedes cumplir la de observador, ¿no? Entonces, aquí cada quien tendrá que optar a un cierto punto. La función de funcionario de casilla no es obligatoria. Entonces, pues bueno, le tocará hay una gran responsabilidad ciudadana. Entonces, pues le tocará a cada quien en esos casos pues tener que optar por una cosa y otra. Y perdónenme, estaban comentando por decir... No, perdón, creo que la pregunta no era si tenía que optar uno por otro. Creo que eso sí quedó claro. La pregunta era, terminando el comicio, ¿su papel de observador lo recupera o ya no? Totalmente. Lo que pasa es que no puedes desempeñar la función como funcionario de casilla. Pero si, por ejemplo, fuiste observador y no vas a... Cuidado, nosotros vamos a invitar a eso que decía Adriana, vamos a invitar a quienes fueron funcionarios de casilla que nos acompañen como funcionarios de casilla en la consulta ciudadana. No tenemos ni tiempo ni recursos como para poder hacer otra insaculación y demás. Van a ser muchos menos. Primero, porque como no hay dinero, vamos a instalar, estamos estimando, Adri, me corrige, 157,000 casillas nada más, es decir, la tercera parte. Es que no nos da para más. Nosotros le hicimos unas cuentas, bueno, primero al presidente y al secretario de Hacienda y a la Cámara de Diputados. Nosotros pensamos que podíamos hacer que un ejercicio impecable de consulta ciudadana lo podíamos hacer con 104,000 casillas, colocándolas en todos los lugares en donde estaban, pero a lo mejor solamente una mesa con más boletas, ¿no? O sea, ven que había ahora 2 casillas, la básica y la contigua. Bueno, se pone una sola casilla con más boletas y resuelves el problema.
ahorras. Hacienda nos dijo no, hicimos un segundo ejercicio con 91,000 y le bajamos como 500 millones de pesos. Nos dijo que no, y bueno, lo vamos a hacer con lo que podamos. La consulta nos va a costar como 500 millones de pesos. Afortunadamente hemos tenido medidas de austeridad muy rigurosas. Normalmente esos ahorros se devolvían a la tesorería. En esta ocasión no lo vamos a devolver, lo vamos a ocupar para la consulta. En el INE solemos hacer las compras a través de licitaciones. Yo sé que en otros lados no, son esporádicas las licitaciones, acá son casi prácticamente la regla, y eso nos ha generado muy buenas condiciones en muchos casos, nos ha generado algunas economías. Afortunadamente el dólar ha estado estable. Todo lo que nosotros cotizamos en dólares que tiene que ver con los materiales de la credencial para votar y algunos otros insumos, pues nos han generado algunos ahorros. Tenemos 500 millones de pesos que vamos a destinar a la consulta, pero eso nos da nada más para instalar 57,000 casillas. Además, estas casillas van a ser no con 6 funcionarios, sino solo con 3. Un presidente, un secretario, un escrutador. Va a ser muy sencillo, nada más no hay tantas, o sea, las boletas son sí o no, ¿no? Las posibilidades de voto o anularlo, pues, ¿no? Entonces vamos a pedirle a ciudadanas y ciudadanos que nos acompañen. Quien no sea funcionario de casilla, y el caso de compañero o compañera que tenía su acreditación, puede ser observadora y no pasa nada. Y luego la pregunta que me hacían de cuándo son las fechas que vamos a fijar, todavía no sacamos la convocatoria para que puedan inscribirse nuevos observadores para la consulta, ya me lo pasaron, va a ser del 21 de junio al 28 de julio, es decir, prácticamente un mes, desde el 21 de este mes, que de hecho es, pues prácticamente nosotros vamos a aprobar esto el viernes, y el lunes siguiente, o sea, del próximo lunes, ya se abrirá la posibilidad de nuevas inscripciones, y hasta, les decía, el 28 de julio, que son 3 días antes de o sea, el viernes previo no, poquito antes, perdónenme, el jueves previo, unos días antes de la consulta, que es el 1 de agosto, ¿no? Y perdón si de nuevo me extendí, pero bueno. No, ningún problema. Hay otras por ahí, se reitera en una que otra si hay posibilidad de cancelar la consulta popular. Sí, si la Cámara, las cámaras, el Congreso de la Unión cancela la convocatoria. Pero la convocatoria lanzada, el INE, hay quien nos ha dicho, digan que como no hay recursos, nadie está obligado a lo imposible y no hacerla. Ese día, no es Semana Santa, pero pues nos van a querer colgar en una cruz si lo hacemos, ¿no? Entonces mejor no, mejor si la hacemos hasta que no la cancele la convocatoria eventualmente las cámaras, ¿no? Hay una pregunta que entiendo que va ligada a si el INE podría tener en determinado momento mayores facultades a nivel, digamos, ley que pudiera prevenir los delitos, más bien como castigar directamente, es lo que entiendo, los delitos para lograr mayor democracia. La consejera integrante de la comisión de quejas y que ya la presidió es Adriana, entonces mejor que la conteste Adriana. Gracias, Lorenzo. Pues yo creo que más bien, o sea, el sistema electoral nacional tiene estos 3 instituciones: el INE, que organiza las elecciones, el Tribunal Electoral, que resuelve controversias, y la FEDE, ahora se llama así, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y cada una tiene su ámbito de actuación. Nosotros podemos conocer de alguna irregularidad, por ejemplo, también desde el punto de vista de la autoridad electoral administrativa. Por ejemplo, lo de los influencers. Bueno, pues eso puede ser a lo mejor un delito electoral, tal vez lo podría hacer porque están violando la veda electoral, pero nosotros lo vamos a ver desde lo contencioso electoral, que nosotros integramos el expediente, emitimos las medidas cautelares de bajar esos videos, pero por ejemplo el Tribunal Electoral es el que resuelve el fondo del asunto, y también desde el punto de vista de fiscalización, porque con independencia de que cómo haya sido la cosa y si hay alguna violación, yo tengo que verificar cuánto se gastó el Partido Verde en contratar a estas personas, y aunque lo nieguen, pues yo tendría que ver el beneficio que se obtuvo. Entonces, creo que el sistema está muy, muy definido, y lo que tenemos que hacer es obviamente actuar de manera muy coordinada para que se pueda poner como límites a algún tipo de conducta irregular. El INE lo hace, y lo hacemos de manera
constante y somos, como dice Lorenzo, implacables, pero finalmente también necesitamos que el sistema funcione. Yo creo que más que hacer modificaciones o algo, creo que exigirle a cada autoridad que cumpla lo que le corresponde conforme a la ley. Y creo que también aquí, Lorenzo, si tú les puedes comentar más de la encívica, porque esta encívica es algo muy importante que tiene que ver con un proyecto de largo aliento en relación con pues todo lo que tiene que ver con la educación cívica, y ahí a lo mejor ustedes pueden encontrar también muchos espacios en donde se pueden involucrar. Gracias. Sí, Adri, mil gracias. A ver, yo creo que a ver, acuérdense que la encívica lo que busca hacer es una especie de paraguas. O sea, la idea es que no solo responsabilizar de la cultura cívica a una única autoridad. La cultura cívica se construye incluso en espacios de comunidad. Lo que ustedes están haciendo es un ejercicio de ciudadanía, de construcción de ciudadanía. Entonces, lo que busca la encívica es más bien ser, decía, un paraguas. O sea, la idea es que esto nos sirva para poder construir una política pública, pero evidentemente, digamos, diferenciada y aterrizada en múltiples planos. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que si ustedes mantienen, digamos así, esta organización y demás, de lo que se trata es ver a partir de las grandes directrices, de las grandes líneas, de los grandes programas, qué cosas se puede construir con cada quien. O sea, la idea es que más bien, o sea, esfuerzos los hay, pues, para decirlos en pocas palabras, de construcción de ciudadanía, de asociacionismo, ¿no? Para resolver determinados problemas. Hoy los convocó la observación electoral, pero pues digo, esto sigue, se hablaba aquí de contextos de exigencia para autoridades y demás. Entonces, lo que la encívica pretende es justamente, o sea, este programa del INE, es propiciar estos espacios y coordinarlos, es decir, que no sean esfuerzos aislados, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vale la pena es, si ustedes quieren, después denos chance de acabar el proceso electoral y en la consulta, ¿no? Y antes de que entremos en la que sigue, que puede ser la revocación de mandato, las elecciones que es del año próximo, pues sentémonos con muchísimo gusto. Carlos conoce muy bien la encívica, ¿no? Fue responsable, Carlos, de instrumentar en el plano de la Ciudad de México como consejero, que fue en su momento del ISM, pues este programa. Entonces, pues mantengamos la comunicación y veamos qué es lo que sigue. No necesariamente hay una única ruta para hacerlo, pero lo importante es que no se pierdan estos espacios, digámoslo así, de coordinación como el que ya han hecho, y que eventualmente muten, pues, de la observación, porque pues, no habrá nada que observar como procesos electorales, hacia observatorios ciudadanos de actuación, por ejemplo, de defensa de derechos humanos, o de derechos políticos, o de rendición de cuentas. Y el chiste es que esto esté organizado, ¿no? O sea, de este lado sí nos queremos mucho en la cosa, es más, es el motor, digámoslo así, de un sistema democrático, pues que la sociedad civil esté organizada, ¿no? Entonces, y la encívica es un gran pretexto para que eso ocurra. Y de lo que se trata no es de que el INE les diga qué hacer, sino de que el INE articule los esfuerzos con otras organizaciones, de ustedes con otros, o qué sé yo, e irlos alineando, ¿no? Un poco en términos generales es el objetivo, y pues la invitación para que en septiembre nos estemos viendo, para que pues veamos qué es lo que sigue, si ustedes lo disponen, ¿no? Perdón, hay aquí una pregunta que es muy técnica que pidieron que si por favor la leía completa. Y dice, considerando lo meticuloso que es el proceso de selección de los consejeros del INE con el fin de asegurar que sean expertos y que en contraste quienes legislan los temas electorales no lo son, ¿sería posible que, así como se ha considerado que la Suprema Corte haga iniciativas de ley en cuanto al Poder Judicial, se considere que el INE tenga la facultad de presentar iniciativas en la Ley General de Instituciones Políticas y Procesos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y en el capítulo del Código Penal que se refiere a los delitos electorales y con el fin de fortalecerlo en su labor de asegurar la democracia? A ver, no tenemos facultad de iniciativa, pero la verdad, ojalá y en algún momento se pudiera hacer. Es más, se los digo con toda franqueza, digo, ya que estamos hablando de la agenda y si quieren hacer reformas electorales, pues mejor que las hagan para fortalecer lo que hoy tenemos. Miren, yo creo, perdón Adria, reserve lo que tú digas,
Yo creo que el INE debería estar legitimado para interponer acciones de inconstitucionalidad. Con el caso de Bonilla, ¿se acuerdan, Adri? Que nosotros presentamos una acción a ver si nos lo reconocía la Corte, y la Corte no nos lo reconoció. Nos dijo que no estábamos legitimados. Bueno, si la CNDH está legitimada para presentar acciones de inconstitucionalidad en materia de violación de leyes o de normas que van contra derechos humanos, si el INAI ya también tiene facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad en materia de transparencia, pues que se lo den al INE para cuestiones electorales, digo yo. Pues eso no significa otra cosa más que poder presentar ante la Suprema Corte, que es la que resolverá si sí o si no, pues digámoslo así, la posibilidad de pronunciarse sobre leyes que puedan eventualmente violar derechos en materia electoral. 1. 2. Yo creo que sería importantísimo que tuviéramos facultad de iniciativa como órgano técnico. Digo, ya otra cosa es que el Congreso las apruebe o no, pues eso le toca al legislativo, pero la iniciativa, ¿por qué no? De hecho, a nivel internacional, pienso, por ejemplo, el Tribunal Electoral de Panamá, cada vez que hay una elección, el tribunal está obligado por ley a hacer una consulta pública entre partidos, a especialistas y qué sé yo, sobre la elección, sobre qué valdría la pena mejorar, y está obligado a presentar, si así se deriva, una iniciativa al Congreso de Panamá para mejorar las normas electorales. Es decir, y es la autoridad la que la escriba, a una autoridad independiente, la que pondera los distintos puntos de vista de los partidos, escucha a todos los partidos, pero ya adelanta una especie de proceso legislativo. Así que la respuesta es, desde mi punto de vista, claro que lo debería tener. Igual que, por ejemplo, el INAI debería tener facultades de iniciativa en materia de transparencia o de protección de datos. Y la CNDH en materia, bueno, creo que la CNDH hoy tiene otros problemas, pero la CNDH también en abstracto también debería poder presentar iniciativas en materia de derechos humanos, ¿no? Bueno, en fin, ya no digo nada más, pero sí. Y los otros también, ¿no? Adri me va a regañar. No, pero coincido totalmente contigo, Lorenzo, porque nosotros al momento de estar aplicando la legislación en casos concretos es cuando nos damos cuenta qué se puede mejorar y qué otros aspectos pues son muy complicados de cumplir o qué otras cosas deberían de estar reguladas. Y bueno, un poquito nosotros lo hacemos por ejemplo, en un reglamento que tenemos de elecciones, en algunos lineamientos que emite el propio INE, pero obviamente sería muy bueno tener esa iniciativa. Ahora, también yo creo que lo que se puede hacer y se había hecho con anterioridad es que cuando va a haber una reforma en materia electoral, generalmente se pedían las opiniones, ¿no? Del IFE, INE, del Tribunal Electoral. Yo fui magistrada del Tribunal Electoral y yo me acuerdo que sí hicimos muchas propuestas para ir mejorando todo lo que tenía que ver con los medios de impugnación. Entonces acá también lo podremos estar haciendo. Pero bueno, hay que ver también si las condiciones son propicias, ¿no? De alguna manera. Oiga, y Rocío, Jorge Goñi tiene levantada la mano desde hace rato. Sí. ¿Sabes qué, Rocío? Nada más me gustaría que no pasara por alto una pregunta también un poco técnica que nos está haciendo María José, que se quedó acá un poco arribita y que no es un tema que se haya tocado en este momento. Entonces, si nos podemos regresar a la pregunta de María José, que sí quedó un poco arribita. Si quieres, le pregunto, ¿no? Adelante. Un poco justo ya hablando de la Encívica, parte del programa de observación que nosotros estamos haciendo tiene que ver con cómo la formación ciudadana también coadyuva al proceso electoral. Entonces, cuando usted la presentaba, decía que pues sí podemos presumir de que tenemos uno de los mejores sistemas electorales del mundo, pero quizá la ciudadanía no está al mismo nivel, o sea, todavía tenemos mucha tarea pendiente en la construcción de la ciudadanía, ¿no? Una de nuestras frases de batalla es que si queremos mejores políticos, tenemos que formar mejores ciudadanos, por eso uno de nuestros programas insignias es la de Un buen ciudadano es un buen mexicano. Entonces, le preguntaba cuál es como la evaluación a más de 3 años de que se propuso la Encívica, que ustedes hacen, cómo vamos y qué hace falta. Es evidente que muchas personas que estamos interesadas o que están interesadas aún no la conocen, no saben cuáles son los modelos de participación que existen, ¿no? Que son infinitos. De hecho, hay estados en los que no hay mecanismos de participación oficiales y hay otros lugares donde hay más de uno. Entonces, pues así como en
retrospectiva, cómo evalúa y qué nos falta y cómo les podemos ayudar. Bueno, a ver, yo creo que la Encívica, el balance en general es positivo, pero también quiero ser autocrítico. Creo que los últimos 2 años le hemos dedicado muy poco tiempo y esfuerzos a la Encívica. No, ha caminado sola, digamos, ¿no? O sea, pero se le lanzó un gran... Y nosotros queríamos hacer un relanzamiento después de 2018. Y quiero ser muy franco, ¿eh? Después de 2018 nos encontramos con una condición absolutamente impensable, después de haber hecho una elección que en su momento, yo lo digo así, es que gracias a la ciudadanía cada elección acaba superando nuevos desafíos, ¿no? Esta yo digo que es la mejor elección que ha hecho el INE en su historia, la del domingo antepasado, ¿no? Por el contexto, de esos contextos 3, ¿no? Pandemia, inseguridad, y agresividad, digamos, ¿no? La adversidad, en términos de la estridencia del discurso político, de los ataques frontales, de las amenazas, etcétera. Pero la del 18 fue una elección en su momento impecable, ¿no? De hecho, no solo por los resultados, sino por la claridad, por lo que estuvimos haciendo, todos estos mecanismos de cancha pareja, en fin, lo del prohibir las tarjetas. Luego no lo tiraba el tribunal, pero se mostró una autoridad que estaba conduciendo el proceso electoral, que arbitraba el proceso electoral, que construía las condiciones de equidad. Bueno, nosotros pensamos, y lo platicamos, vamos a hacer un relanzamiento de la Encívica al cabo de la elección de 2018. Bueno, después de 2018 nos tuvimos que ocupar de otras cosas. Estuvimos defendiendo al INE, estuvimos defendiendo que no hubiera una reforma electoral. Se logró parar con el concurso de la ciudadanía una serie de reformas electorales, te acordarás, Adri, las de 2020, que si hubieran pasado, perdónenme, o sea, no tendríamos el INE como lo conocemos. Una serie de reformas que pretendían clara y abiertamente en una captura política del órgano electoral, ¿no? Bueno, digo, ustedes son observadores, entonces ya saben de qué se trata. Pues una de esas iniciativas decía que los consejos locales los nombrara la Cámara de Diputados. O sea, hoy los nombra el Consejo General y los consejos locales nombran a los consejos distritales, que son los que hacen la elección en cada uno de los distritos, ¿no? Nombran a los funcionarios de casilla, contratan a los CAEs, deciden dónde se ponen las casillas, en fin, ¿no? Pues querían que los consejos locales los nombrara la Cámara de Diputados. O sea, la organización electoral en manos de un órgano político, además nombrados por una mayoría simple. No les digo de quién era la propuesta, ¿no? Bueno, no era de una minoría. No, digo, entonces nos dedicamos más bien a eso. Y lo digo, María José, con autocrítica. Yo creo que ojalá existan las condiciones y tenemos que diversificarnos, Adri, ¿no? La Encívica está pensada para terminar en 2023, en su primera etapa. Porque lo que no quisimos nosotros es dejar condicionar a la nueva administración del INE, cuando salgamos Adriana, José Roberto, Ciro y yo, que somos los últimos de la primera generación del INE, digamos, ¿no? A una estrategia pues, que nosotros planeamos, que nosotros diseñamos, que nosotros empujamos. Entonces, tendrá que repensarse. Yo creo que ustedes van a tener un papel importante para que con la nueva administración, pues, la Encívica se fortalezca y se mejore, ¿no? Pero yo creo que en este año, 10 meses, 8 meses que nos quedan, pues tendremos que combinar dos cosas. La defensa del INE, total, ya estamos curtidos, ¿no? Vamos a tener el apoyo de ustedes, ¿no? Apoyo que no, con descendencia, ¿no? Y relanzar la Encívica, porque sí, la verdad, María José, llevamos 2 años de descuido desde el Consejo, aunque la Encívica sigue caminando con las inercias que venía teniendo, ¿no? Que no son malas, o sea, son positivas, pero sí hay que hacer un corte de caja para este empujón final, al menos en esta gestión. Lo digo yo como, insisto, de manera autocrítica, ¿no? Y muchas gracias. Y cuenten con nuestro apoyo y también con esta retroalimentación, porque creo que algo que señalábamos mucho en las capacitaciones es la observación no es solo un canal de participación, sino de retroalimentación de las cosas que pueden mejorar, ¿no? Entonces, nosotros que pues ahora tuvimos la oportunidad de ser testigos de la urna electrónica, del voto de los primeros ejercicios, ¿no? De las personas privadas de su libertad. Entonces, creo que hay muchas cosas que pueden mejorar, incluso dentro del propio portal, el proceso por el que tuvimos que pasar, muchas áreas de oportunidad que mientras se compartan se pueden mejorar, ¿no? Muchísimas gracias. Rocío, ¿qué Bueno, queda pues, en el tintero? ¿Puedo tomar la palabra? Bueno, me habían mencionado Lorenzo y Adriana y todos los del INE. Primero, la participación que hubo, que sí fue excepcional,
para unas elecciones intermedias en pandemia, fue que los ciudadanos nos volcamos a defender al INE y nuestra democracia. Y quiero ser muy contundente con esto porque me parece absurdo e inaceptable que tengamos que defender las garantías individuales en las urnas. Esas deberían estar inamovibles. No deberían estar ni siquiera sujetas a eso. Y efectivamente, vamos a defender al INE, que es nuestro órgano ciudadano fuerte. Y sí, lo que he dicho mucho en los mensajes es necesitamos dientes como ciudadanos, y lo que entiendo, Lorenzo, es que también el INE necesita más dientes para poder tener más iniciativas y más fuerza. Ahora, debemos definitivamente aspirar a que los candidatos y los funcionarios, porque yo no le entiendo la palabra de político, yo desecharía a los políticos y pondría puros funcionarios que funcionen. Y que tengamos a los mejores elementos que se puedan encontrar en el gobierno. No tengamos yo soy muy mal hablado, pero los innombrables que tenemos ahorita son verdaderamente de vergüenza nacional e internacional. Entonces, no quiero dejar de decir esto, no podía decirlo solo en chat. Y Lorenzo y a Ciro Murayama, los felicito por los arrestos, por hacer lo que se debe y soportar las amenazas de esos simios que tenemos en el gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ya abusamos del tiempo. Creo que nos hemos pasado ya. No sé si... ¿Tranquilos? Sí. No sé si quedó algo por ahí, algo que haya sido importante en el chat que habría que revisar. No sé, Mon, si tú tienes algo por ahí. Bueno, mira, en este momento, y sí por respeto al tiempo de todos, me gustaría que las preguntas que hayan quedado, que amablemente el consejero presidente estuvo él personalmente revisando y tratando de darle respuesta lo más sintética, pero abarcando todas. Creo que si alguna hubiera quedado por ahí, les pediríamos a nuestros estimados coordinadores que pudiéramos canalizarla a través de la consejera Favela, a través de Luis Alberto, que nos ha hecho el favor, y poder dar cauce. Me queda claro que en este momento hemos, con el permiso de ellos, abierto un canal de comunicación que no se cierra aquí, sino que continúa, y de verdad lo agradecemos y lo celebramos. Ahorita yo por último le pediría a Rafa Funes, otro de nuestros estimados miembros de esta mesa de Océano Ciudadano, que nos ayudará a hacer un breve cierre y bueno, buscar la oportunidad de que efectivamente volvamos a tener esta reunión tan provechosa como en este momento, y que saquemos esas conclusiones y propuestas que acostumbramos sacar aquí en las reuniones de la mesa. Muchísimas gracias a todos. Rafa, por favor, adelante. Rafa, tu micrófono. No lo veo, Moni, creo que se salió. Sí. Sí, muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Pues la verdad es que resulta un honor contar aquí con la presencia de tan distinguidas personalidades del INE, el señor presidente y la Favela. Allá en el 88, cuando empezamos a hacer observación electoral, jamás nos hubiéramos imaginado una reunión así de trabajo. Hoy, después de tantos años, pues esto se puede hacer porque la ciudadanía hemos construido estas instituciones, las hemos hecho a base de participación, de esfuerzo y sobre todo de diálogo, que yo creo que es lo que tenemos ahorita que abrir. Es el momento de dialogar,
ya pasó la elección, las condiciones políticas son otras. Creo que es el momento del diálogo, el momento de la unidad, el momento de dejar un poco atrás el insulto y un poco atrás todo este tipo de cosas y lanzarnos a construir una mejor democracia. En verdad, yo agradezco profundamente al licenciado Córdoba, a la licenciada Favela, el que estén con nosotros, que se hayan dado unos minutos para escuchar este grupo de ciudadanos que nos aventamos a este ruedo de la observación, y tengan por seguro que estaremos ahí haciendo observación, no solo de los partidos y de lo que hacen mal algunas autoridades, sino también del INE, porque también hay cosas, creo que, en las que hay que mejorar, aunque en verdad hicieron muy bien. Yo diría, sacaron 9.99. Por ahí les diremos en dónde estuvo la décima que faltó. Pero muchas gracias a todos y a los amigos de Océano Ciudadano y todos los grupos que se reunieron. Pero Rafa, se está cortando. Tuvieron 10 puntos extras, por lo que tuvieron que aguantar. Y a Cintia, que nos acompañó. Enhorabuena. Así es, muchísimas gracias. Bueno, yo nada más quiero cerrar con un dato que es estadístico, es numérico, pero muy significativo para este momento, en el que recientemente sacamos cuentas de cuántos ciudadanos observadores, porque nosotros así nos identificamos como ciudadanos observadores, cuántos ciudadanos observadores hemos tenido la oportunidad de acompañar y acompañarnos, porque hemos crecido juntos, efectivamente, con un compromiso muy fuerte. Y sí, sacando las cuentas, todavía ayer en la madrugada, somos más de 2.100 ciudadanos observadores acreditados aquí representados en los distintos grupos, y debo decir que efectivamente son colectivos, grupos ciudadanos que a lo mejor de manera diversa, ellos tienen sus propias agendas y sus propios objetivos y su propia identidad, pero han demostrado verdaderamente, y yo los admiro por eso, han demostrado unidad, trabajo conjunto, cooperación, un fin común y una plataforma importante de cooperación, de ayuda mutua, y eso verdaderamente para mí es uno de los logros que hemos encontrado en esta observación electoral. Este ejercicio nos ha ayudado a crecer en ciudadanía y estamos puestos y de aquí ya nadie nos baja. Entonces, gracias de verdad a nombre de toda la mesa de Océano Ciudadano, a nombre de todos nuestros observadores que no alcanzaron a subirse a esta reunión, a nombre de nuestros asesores, incluso un vocal, debo decirlo, un vocal de la ciudad de Córdoba, Veracruz, también él nos hizo un video explicando la observación electoral, y bueno, pues es un video que ha tenido sus buenas vistas y que lo hemos constituido como material de estudio. Entonces, de verdad, gracias a todos ustedes por este esfuerzo. Seguimos trabajando, así que estaremos muy pendientes de la convocatoria para atenderla y estar apoyando la observación de esta consulta ciudadana. Gracias a todos ustedes y buenas noches. Muchas gracias de nueva cuenta. Gracias. Nos estamos viendo y seguimos Lorenzo. Trabajando. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.